Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta mañana, este mensaje. Y es mi deseo y mi oración de que pueda llegar a los corazones de muchas personas, porque es un mensaje muy necesario, porque estamos viviendo ya en los últimos días. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a colocarnos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Bondadoso Señor, le damos honra y gloria a su nombre y le agradecemos por el gran privilegio que tenemos de estar reunidos en su santo sábado para alabar y glorificar su santo nombre. Ayúdenos en el estudio de su palabra y que todo lo que se ha de compartir en esta mañana pueda caer en tierra fértil. La semilla pueda ser germinada por el poder de su Santo Espíritu, pueda crecer y dar frutos para la honra y gloria de su nombre. Con humildad se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana y quiero invitarlos a todos para que me acompañen al libro de Apocalipsis, el capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2. Para que nosotros veamos un principio que Dios establece hablándole a las iglesias, sobre todo a las últimas iglesias. Y es necesario que todos podamos, hermanos, escuchar la voz de Dios. ¿Qué es necesario qué? Escuchar la voz de Dios. Tristemente, el mundo está acostumbrado a escuchar la voz de Satanás. Y por eso es que está en esta situación. Pero es mi deseo y mi oración que todos aprendamos a escuchar la voz de Dios, aprendamos a entender cuando Dios nos está hablando, cómo nos está diciendo, qué es lo que nos está diciendo para poder obedecer, estar dispuestos a obedecerle. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 18. La palabra de Dios dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién está hablando? El Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Cristo Jesús. Ahora fíjense cómo termina ese mensaje a Tiatira. El versículo 29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta que está hablando acerca de Cristo que está diciendo? Y al final del mensaje dice: escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y el Santo que es Cristo es el mismo. Nada más hay dos naturalezas que Cristo tiene, como hombre y como divino. ¿Okay? Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Es Cristo. Si nosotros vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, el versículo 6, vamos a encontrar que dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Hermanos, nosotros sabemos quién es ese cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo Jesús. Dice San Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto dice que ahí Juan está mirando en pie un cordero como inmolado, es decir, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Okay? Entonces lo que está diciendo Apocalipsis 3, versículo 1, es acerca de Cristo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora el versículo número 6 dice, 3, 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos encontrando un principio que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y ese principio es que nosotros aprendamos a escuchar lo que Cristo Jesús nos está diciendo. Y ahora venimos con otra iglesia. El versículo número 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo. ¿Ok? ¿Y quién es el Santo? Es Cristo mismo. Ahora, el versículo número 13. 3:13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta que está hablando el mismo al principio y al final? Es el mismo. Ahora vamos a ir a la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea.
La condición más deplorable en la que una iglesia puede estar es en el estado laodicense. Ahora veamos la razón por la cual es lo más deplorable. Dice el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Quién está hablando aquí? Es Cristo Jesús. Él está diciendo, ¿ok? Dice el versículo 15. ¿Qué dice Dios? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, es decir, estás a la mitad, no te decides, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Es clara la palabra de Dios? Dios no quiere nada con un laodicense. ¿Ok? No. Si estás en el estado laodicense, estás tibio, estás mal, te voy a vomitar. Versículo número 17. Porque tú dices, ese es el problema de la Odisea, que ya no es Dios quien está diciendo, sino la Odisea es la que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo número 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 20. Fíjense bien lo que Cristo está diciendo en el versículo 20 de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y ¿qué cosa hace? Y llama. ¿Quién está hablando ahí? Jesús, llamando. Si alguno dice, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El grave problema de la Odisea es que es la Odisea quien quiere decir en lugar de que Cristo diga. ¿Nos damos cuenta de ese punto? La Odisea dice, yo soy rico. La Odisea dice, yo soy el pueblo de Dios. La Odisea dice, yo soy hijo de Dios. La Odisea dice, yo me voy a salvar. La Odisea dice, pero aquí lo importante no es lo que la Odisea diga, ni lo que nosotros digamos, sino lo que Dios dice. Amén. Y lo que Dios dice, mis queridos hermanos, está registrado aquí. Esto no es simplemente como la mayoría de las personas lo llama Biblia. Porque Biblia viene de biblos, que significa conjunto de libros. Pero esto no es un conjunto de libros, esto es palabra de Dios. Amén. Y como cristianos tenemos que decir, hermanos, esto no solamente hay que decirle Biblia, no nos acostumbremos a decirle Biblia, hay que decirle palabra de Dios, porque así dice Jehová. Amén. Y todo lo que está escrito acá es lo que el cristiano, usted y yo, estamos llamados a escuchar esa voz y obedecerla. Escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Bien? Ahora veamos lo siguiente. Aquí en la pantalla vamos a hablar acerca de la orden de Dios contra la orden de Satanás. Y hago una pregunta al pueblo de Dios en esta mañana. ¿Qué orden el mundo está siguiendo más? ¿La orden de Dios o la orden de Satanás? ¿Qué creen ustedes? ¿La gente está obedeciendo más a Dios o está obedeciendo más a Satanás? La gran mayoría está con el adversario. Por eso Satanás significa adversario. ¿El adversario de quién? De Cristo, y por lo tanto, si nosotros somos cristianos y seguidores de Cristo, un adversario de nosotros, nuestro enemigo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Contra ellos es nuestra lucha. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no podemos enfrentarlos nosotros, sino permitir que Cristo, como dice Éxodo 14:14, que Cristo pelee por nosotros. Amén. Es la única manera de ganar la victoria. Escuchemos esa voz. Cristo pelea por nosotros. Nosotros no. Nosotros decidimos que Cristo pelee por nosotros. ¿Ok? Ahora, acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 8. Efesios capítulo número 1, versículo 8. Cuando ustedes lo tengan, digan amén, por favor. Efesios capítulo 1, versículo número 8. Y antes de leer el versículo 8, voy a leer el versículo número 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Cuando ustedes lo tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Ahora fíjese bien lo que dice el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos de que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo? Amén. ¿Lo creemos? Amén. Usted es una persona que Dios ha elegido, ha escogido desde antes que usted naciera. Amén. Y nos escogió con un propósito específico, fíjese ahí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptos hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El hecho de que diga según el puro afecto de su voluntad significa que solamente porque Dios así le plació. Amén. La voluntad perfecta, santa de Dios es que nosotros, los que estamos acá, y muchos más, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Amén. ¿Vamos a otro texto? Vamos a otro texto. Antes de ir a capítulo 2 de Efesios, acompáñenme por favor a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 9. Voy a leer el 8 también para agarrar un poquito de contexto. 2 de Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, presto suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos mostró Dios gracia? Antes de los tiempos de los siglos. Y esto es muy importante que lo escuchen otras religiones que enseñan que la gracia nada más empezó a partir del Nuevo Testamento. Eso es un gravísimo error y es una grave mentira. Porque la gracia se manifestó desde antes, dice aquí, de los tiempos de los siglos. Y nosotros podemos verlo también en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3, versículo 21 del libro de Génesis, vamos a encontrar que Dios, Cristo Jesús, vistió a Adán y Eva con pieles de cordero. Eso es gracia. Amén. Porque estaban desnudos a causa del pecado. Y Dios muestra su gracia. De lo contrario, hubiesen sido exterminados en el momento. ¿Ok? Bueno, vamos a otro texto bonito también en la palabra de Dios, en 2 de Tesalonicenses, el capítulo número 2, versículo 13. Segunda carta a Tesalónica, el capítulo 2, versículo 13. Hermanos, cuando usted lo tenga, digan amén, por favor. Bien, ¿ya lo encontraron todos? Vamos a abrir la palabra de Dios esta mañana y vamos a escuchar la voz de Dios, ¿ok? Dice 2 de Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Para salvación. ¿Lo vuelvo a leer? Porque nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Fuimos escogidos, mis queridos hermanos, ¿para qué? Para ser salvos. Fuimos escogidos ¿para qué? Para ser salvos, hermanos. No fuimos escogidos para perdernos, ni para estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Fuimos escogidos para ser salvos. Por lo tanto, mi querido hermano, este lindo sábado, todos los que estamos aquí debemos de estar conscientes de que Dios nos ha escogido para hacer ¿qué cosa? Salvos. Dios no nos escogió para perdernos. Y esa seguridad, esa certeza se llama fe. Y esa fe no nace en el corazón de usted y en el mío. Esa fe es implantada por Cristo mismo. ¿Okay? No puede ser de otra manera porque nada bueno procede de nosotros. Todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del cielo hacia nosotros. Amén. Y eso es lo que Cristo está haciendo. Literalmente cuando usted y yo en las mañanas, en las madrugadas, porque espero que así sea, en las mañanas nos levantamos a estudiar la palabra del Señor, literalmente Cristo está ahí hablándonos a nuestra mente. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Así es. Por eso, cada vez que vamos en nuestro culto público y en el privado, caer de rodillas pidiendo el bautismo del Espíritu Santo para poder escuchar la voz de Dios. De lo contrario, no lo podemos hacer.
Es imposible para el ser humano. ¿Okay? Bueno, volvamos ahora a Efesios, el capítulo número 2. Efesios capítulo 2, abra su Biblia nuevamente y dice la palabra del Señor así. El versículo 1, Efesios 2. Mi versión 60 tiene un título aquí que se llama Salvos por Gracia. No sé si la de usted lo tenga. Perdonados por gracia. Efesios 2, versículo 1. Hermano, ¿estamos repasando algo interesante esta mañana? Amén. Espero en Dios que sí, que escuchemos la voz de Dios. Dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa el hecho de que nos dé vida? Hay alguien, un ser que se llama vida. Así ese es su nombre. Vida o salvación. Dice Jesús en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Jesús es la vida, dice el versículo número 1, y Él os dio a Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es que nos dio Dios a su Hijo mientras nosotros estábamos en delitos y pecados? Eso es gracia. ¿Lo merecíamos? No, porque es gracia, es por gracia. Versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el príncipe de la potestad del aire. El Espíritu, fíjese bien lo que está escrito, el Espíritu. ¿El qué? El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los que están obedeciendo a Dios escuchan el Espíritu de Dios. Escuchan a Cristo. Todos los desobedientes no escuchan ese espíritu y están escuchando constantemente el espíritu de Satanás. Eso es lo que aquí dice. Sigue diciendo la palabra de Dios, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Hermano, ¿qué significa esto? Hacer la voluntad de la carne y darle gusto al gusto es estar escuchando constantemente y obedeciéndole al espíritu de Satanás. No sé si me di a entender, si está claro lo que estoy compartiendo. Cada vez que le damos gusto al gusto, esto es malo, pero me gusta. Estamos escuchando la voz del espíritu de Satanás y lo estamos obedeciendo. Y ahorita les voy a mostrar todo el proceso de engaño de Satanás que utilizó con Eva, que quiso utilizar con Cristo y que está utilizando con nosotros. Con Eva venció, con Jesús no. ¿Estará venciendo con nosotros? Sigamos leyendo. Dice, y de los pensamientos, voy a leer el 3 otra vez. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Aún estando muertos en pecado, nos dio, ¿qué cosa dice? Vida. ¿Lo merecíamos? No, mis queridos hermanos. Sin embargo, por gracia sois salvos. Por eso dice aquí, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, es decir, el Cristo. Así debe decir el texto. ¿Ok? Ahí el texto que nosotros tenemos dice, juntamente con Cristo por gracia sois salvos. Ese por gracia sois salvos está añadido, no existe. Ahora, el juntamente con Cristo no está realmente bien traducido, sino que debiera decir el texto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, el Cristo. Porque Él es la vida. ¿Ok? Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7. La razón por la cual Jesús hace eso lo da el versículo 7. ¿Ok? Dice así. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el verdadero propósito por lo cual Dios nos salva por gracia, para demostrarle a los mundos no caídos que Cristo quiere la salvación de toda aquella persona que escuche su voz y le obedezca. Dios hace todo lo posible para que todos seamos salvos. Dios hace todo lo posible para que nosotros seamos salvos. Eso es gracia, porque no lo merecemos. ¿Qué merecía Adán y Eva? Lo mismo que nosotros, la muerte.
Sin embargo, por su misericordia, Cristo paga el pecado de nosotros, nos da de su Espíritu para mantenernos sin pecado y eso lo hace por gracia. ¿Ok? Ahora el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora yo pregunto, el texto dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente. Porque hay miles de personas que creen que con su fe pueden hacer muchas cosas. Pero aquí la pregunta que debemos de hacernos es, ¿la fe de quién? La fe de Jesús. ¿La fe de Rodolfo Pereda? ¿La fe de otro ser humano? No. Dice el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe de quién? Vamos a la palabra de Dios. A Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. La palabra del Señor dice así. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, fíjense bien, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Es clara la palabra de Dios? Por lo tanto, somos salvos por gracia por medio de la fe. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿la fe de quién? La fe de Jesús, porque mi fe como ser humano es vaga. ¿Qué es lo que cuando uno de sus discípulos, si no mal recuerdo fue Pedro, Pedro negó ¿cuántas veces a Jesús? 3 veces a Jesús. Pero antes de eso, Jesús ya se lo había advertido. Y Pedro le había dicho a Jesús, no, yo estoy dispuesto a ir ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pedro, me vas a negar. Pero ¿sabes una cosa? Me vas a fallar. Sin embargo, Jesús le dice, mas yo he rogado ¿para qué? Para que tu fe no falte. ¿Estabas levantando la mano? Así que es la fe de Jesús o fe en Jesús, cualquiera de los dos. No. Gracias por la pregunta, es lo que voy a explicar ahorita. Ahorita estamos viendo la fe de Jesús. Para que tú puedas tener, o yo, fe en Jesús, necesito tener la fe de Jesús. La fe de Jesús. ¿Lo vuelvo a decir? Para que yo pueda poner mi confianza totalmente en Cristo, debo de tener su fe en mí. De lo contrario es imposible para mí. ¿Sí me estoy dando a entender? Para poder tener fe en Cristo Jesús, debo tener la fe de Cristo para poder confiar totalmente en Él. Porque todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del cielo, de lo alto. Ok, verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿La fe de quién? De Cristo. Y cuando la fe de Cristo es implantada en nosotros, nosotros tenemos fe. Y podemos decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque la fe de Cristo fue implantada en mí. De lo contrario, no puedo tener esa fe, ¿ok? Esa confianza. Versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos, ¿qué cosa? La ley. La ley es el orden o la orden de Dios, ¿ok? ¿Vamos bien? La ley es la orden de Dios y esa ley con la cual Satanás ataca incluye los estatutos, los preceptos y la ley moral de Dios, ¿ok? Incluye también, como lo vamos a ver ahorita en Gálatas, la ley ritual también. Ahora sí, vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Miren lo que ahí está escrito. Gálatas capítulo 2, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Está claro la palabra de Dios? ¿Cómo es justificado el hombre? Por la fe de Jesucristo. Así dice ahí. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ahí está la respuesta a tu pregunta, Josué. Dice el texto otra vez, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Ahora, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y sigue diciendo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo acá? Hay muchas personas que dejan de hacer esto tratando de ganar su salvación. Eso no es fe, eso es presunción. ¿Ok? Pero cuando Cristo es implantado en nosotros, la temperancia, la templanza, el amor y todo eso viene a ser un fruto que está produciendo Cristo en nosotros. Y se está mirando. ¿Okay? Es decir, no guardamos los mandamientos de Dios para ser salvos, sino porque la salvación vive en nosotros, se guardan los mandamientos como un fruto. No es una carga, viene a ser un gozo. No es difícil, es fácil, porque no eres tú, es Cristo obrando en nosotros, el querer como el hacer, según su buena voluntad. ¿Okay? Por eso la salvación nunca es por obras, jamás. Es simplemente por lo que Cristo hace en nosotros. Él es el único que puede luchar o pagar esa culpa que se había hecho a causa del pecado. No hay nadie más. Bueno, por eso después dice Pablo en el versículo 20, 2:20 de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta que Él es la clave? Que Cristo vive en nosotros. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice en el Hijo, sino del Hijo de Dios. ¿Ok? Es esa fe de Él obrando en mi vida constantemente, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si esto está claro, diga amén, por favor. Amén. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa fe? ¿Cómo se desarrolla esa fe? Acompáñenme a Romanos, capítulo 10, versículo 17, por favor. Romanos, capítulo 10, versículo 17. El libro de Romanos, el capítulo 10, verso 17, dice lo siguiente. Así que la fe es... Bueno, vamos a dar oportunidad que todos lo encuentren. Se escucha bonito cuando todas las Biblias se abren, ¿no? Romanos 10, 17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta la necesidad que tenemos de estudiar esto todos los días? De comer el pan espiritual todos los días. Porque esto es palabra de Dios. Y a nosotros abrirla, habiendo orado, pidiéndole el ungimiento del Espíritu Santo, Dios nos habla literalmente a nuestra mente. ¿Ok? Muy bien. Ahora fíjense bien lo que dice aquí en la pantalla. Apocalipsis 14, versículo 12. Antes de poner el texto ahí, quiero que vayan otra vez con su Biblia, por favor. Apocalipsis 14, 12. Y alguien que está aquí entre nosotros esta mañana pueda leer ese texto. Apocalipsis 14, 12. ¿Alguien lo puede leer? Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12. ¿Quién lo lee? ¿No todos al mismo tiempo? ¿Sí, hermano? Adelante. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. El texto en la versión 60 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y a mí me da a entender, leyéndolo así de simple el texto, me da a entender de que yo tengo que guardar los mandamientos. ¿Verdad? Yo, Rodolfo Pereda, tengo que guardar los mandamientos, ¿sí o no? Y la fe de Jesús. Pero en realidad, si vamos a una traducción, y por eso es que somos teólogos, un pastor es aquella persona que guía a las ovejas, les enseña, los instruye, les da su comida, etcétera, etcétera. Pero un teólogo tiene que hacer estudio de la palabra de Dios, un estudio profundo para lograr entender el mensaje correcto. Todos debemos de ser teólogos. Así es, debemos de estudiar. Fíjense cómo debe decir el texto. En esto consiste la perseverancia de los que son consagrados. Cumplen la orden de Dios porque tienen la fe de Jesús. Amén. Hermanos, esto es el mensaje correcto que debe de decir este texto. La palabra de Dios jamás nos va a dar a entender de que nosotros como seres humanos tenemos el poder para ser agradables delante de Dios. Jamás. Pero cuando la presencia de Cristo está en nosotros, somos agradables delante de Dios. Amén. No porque yo soy Rodolfo Pereda, sino porque Cristo vive en mí. Y es Cristo, la imagen misma de Dios, quien hace que yo me vea bien delante de Dios. Y Él, como es justo, me hace justo a mí. Él, como es santo, me hace santo a mí.
¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? No es que nosotros luchemos por ser santos, es que permitámosle a Cristo que nos haga santos. Ahí está la clave. Porque cuando nosotros vamos y peleamos y queremos pelear contra el enemigo y ganar la victoria y decimos, ya no voy a comer esto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, fracasamos. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El capítulo 19 de Éxodo. El pueblo de Dios dijo, todo lo que Dios ha dicho, haremos. ¿Tenían presunción? Sí. Después se dan de topes porque se dan de cuenta que no pueden guardar los mandamientos de Dios. Ahora fíjense bien. Hay una nota aquí. La fe de Jesús es la que hace que confiemos plenamente en Él como nuestro Salvador. Es la fe de Él quien hace por mí lo que yo no puedo hacer. Eso es la justificación por la fe. Precisamente es la obra de Dios que abate hasta el polvo, la gloria del hombre, y Dios hace por el hombre lo que éste es incapaz de hacer por sí mismo. De eso se trata. Y eso es el mensaje del tercer ángel. ¿Okay? Entonces, para tenerla, Cristo tiene que nacer primero en nosotros. Ahí está la clave. Por eso cuando Nicodemo va, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Ok? Tienes que ser una nueva criatura. Ahora fíjese bien, hermano. Consejos sobre régimen alimenticio, página 32. Y por esta razón y por otras es que el Señor nos envía mensajes específicos al pueblo que está escuchando la voz de Dios. La generación naciente está rodeada de seducciones calculadas para tentar el apetito. Hay seducciones que son ¿cómo? Calculadas. Mencionaban en la plática de salud, cereales con leche, alcohol. Azúcar con leche, alcohol. ¿Ok? Y no hay, ¿puede una persona que está ebria, borracha, poder entender y estar lúcido para escuchar la voz de Dios? No. ¿Ahora ustedes creen que Satanás lo sabe? Sí. Claro que lo sabe. ¿Y qué es lo que va a hacer? Precisamente nos va a hacer adictos. Hay una adicción, hermanos. Cuando yo llegué aquí a Mexicali y miré tantas personas pasadas de peso, yo dije, hay una adicción al azúcar. Hay una adicción a la harina, hay una adicción a todos, porque si no las personas no estuvieran así, ¿verdad? Ahora fíjese bien, hermano, lo que voy a compartir con usted. Este señor joven se llama Gabriel Estevao, es de, no me acuerdo de dónde es, de Angola, Gabriel Estevao, pero resulta que él es un ex satanista. Por la gracia de Dios, escuchó la voz de él y se convirtió en adventista. ¿Ok? Y él habla acerca, y dice, ex satanista explica la jerarquía del mal, secretos de la orden satánica, porque esto es el asunto, mis queridos hermanos. O escuchamos la orden de Dios o escuchamos la orden de Satanás. No hay otras órdenes, nada más hay dos órdenes. ¿Ok? Y él habla acerca de que la sociedad de los jesuitas es la más alta de las órdenes de Satanás. Ahora yo pregunto, ¿quién está ahorita al frente de todo el ámbito espiritual religioso a nivel mundial? El Papa de Roma, y él es jesuita. Él es en lo más alto que puede existir en relación a una relación directa con Satanás. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es algo real. También dice que existe la sociedad satánica de los luciferianos, que es una orden. Ellos a Satanás no le llaman Satanás, para ellos es Lucifer, es decir, un portador de luz, porque Satanás significa el adversario. Y es lo que está controlando a nivel mundial todo lo que está sucediendo ahora. Hermanos, los ángeles de Satanás, hay ángeles destinados a tentarnos en el apetito, ángeles destinados para hacer guerras, ángeles destinados para... Y por eso no debemos de entrar en esto, hermanos, antes de que se me olvide. En psicología se manejan de que el temperamento de la persona se divide en 4. ¿Lo han escuchado esto? ¿Cuáles son esos? Sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. ¿Saben que hay ángeles flemáticos? Y de ahí viene toda esta idea. Y los ángeles flemáticos son los más decepcionados de Dios en el cielo. Y son los que atacan a la gente por medio de ese temperamento. La depresión. ¿Y qué es lo que hacen? Pestes, encierros. Que la gente
se deprima y se muera. Por lo tanto, no debemos de creer en esas cosas que flemático y no, eso no. Eso viene de cosas ocultas. Entonces, ¿por qué razón quiero compartir esto? Para que ustedes vean lo que está sucediendo ahora. Lo astuto que es Satanás para engañar al mundo. ¿Sabe que Satanás a todos sus seguidores directos les pide también que sean vegetarianos? Porque quiere que tengan la mente limpia y escuchen su voz. Y como quiere que usted y yo no escuchemos la voz de Dios, entonces perturba nuestro apetito y nos hace comer comidas procesadas. Miren, hermanos, Satanás le prohibía acercarse a los adventistas. Cuando él empezó a alejarse de Satanás y empezó a escuchar la voz de Dios y a querer ser un cristiano, entonces Satanás le prohibía acercarse a las personas adventistas. Y dice él que empezó a observar a los adventistas. Y él tenía, porque estaba en un nivel muy alto ya, de mirar a los ángeles. Tanto los ángeles buenos como los malos. Es un grave error poner un ángel bueno blanco y un ángel malo negro. Es error. Porque los dos ángeles son blancos. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? No es cómo se miran, es lo que hacen, su comportamiento. Y entonces ahí él notaba quién era ángel bueno y quién era ángel malo, porque se miraban iguales. Hermano, ¿no pasa lo mismo con un adventista genuino y un adventista que no es genuino? Porque nos vestimos igual. Y somos seres humanos, sin embargo en nuestro comportamiento está la diferencia. ¿Qué espíritu nos está dominando? ¿Qué más? Dice que los ángeles buenos y malos se ven iguales, pero actúan diferentes, es lo que acabo de decir. El enemigo pidió a sus instrumentos, debió de haber dicho, el enemigo pide a sus instrumentos a tener enteramente todo natural, a comer naturalmente. A ellos Satanás les pide que no tomen Coca-Cola, café, sino agua natural. Imagínense, ¿cuánto más nosotros? Dios nos dijo 8 leyes, 8 órdenes. No es saber si quieres o no, son órdenes que vienen como un fruto si escuchas mi voz y me dejas entrar a mí. ¿Y qué más? No comer nada entre horas. Todo esto se los pide. Imagínense, hermanos. Por eso es que Él nos ataca diferente, ¿no? Coman a la hora que quieran. Y a los que tienen diabetes, coman hasta 6 veces en el día. Acaben su páncreas, apaguen su hígado. Todo, acábenlo. Qué triste, ¿no? Entonces, si constantemente se está comiendo, nuestra mente no está lúcida, no está clara. ¿Qué más? Deben vivir en el campo. Hermanos, ¿no les recuerda algo de nuestro mensaje esto? Satanás dice, vivan afuera de la ciudad, porque en la ciudad está pervertida. Si él mismo lo pervirtió, pero le dice a sus agentes, vivan afuera. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué más? Los que consumen productos procesados los llaman esclavos. Exactamente. Y él menciona de que Satanás les prohibía consumir productos procesados. Y escuchaba que llamaban a todas las personas que consumen este tipo de productos esclavos. Ahora, hago una pregunta al pueblo del Señor en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido esclavos de los productos procesados? ¿Puedo ver sus manos? Todos. ¿Necesitamos escuchar la voz de Dios y permitir que su espíritu nos domine? Sí. Ahora entendemos mejor el mensaje, porque el brazo derecho del mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud. Porque ese mensaje es que quiere que nuestra mente esté limpia para que Él pueda posar en nosotros. ¿Entendemos eso? ¿Sí? ¿Alguien? Mire una mano. Sí, es que ella tiene una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los nutriólogos, bueno, estás enfermo, vas con un nutriólogo y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que comer a las 2 horas o así cada 2-3 horas. Pero pues se supone que te recomiendan o te dicen, ¿sabes qué? Vas a comer ensaladas, esto, o sea. Y una pechuga asadita, ¿no? Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿quién instruyó a los nutriólogos? El mundo. El mundo.
¿No? El mundo, el conocimiento del hombre. Ahora, ¿esto es palabra del hombre o es palabra de Dios? Entonces hay que hacerle escuchar la voz de Dios. De eso se trata este tema. Y Satanás siempre copia. Ah, sí, Satanás siempre copia y distorsiona. Copia y distorsiona, eso es su objetivo. ¿Ok? Pero esto, hermanos, quise traerlo para que veamos lo serio del tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Dice la pluma inspirada de que cada uno de nosotros debe de ser como los ángeles. Cada uno de nosotros. Esos 3 ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18 es Cristo mismo obrando a través de sus siervos, de sus instrumentos. Nosotros somos la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, nosotros nos convertimos ¿en qué? En instrumentos para llevar la voz de Dios a otros. Qué maravilloso Dios tenemos. Pero también, qué responsabilidad tenemos. Hermanos, el pueblo adventista fue llamado no para ser común, fue llamado con un mensaje específico para ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente, un pueblo ejemplar, un pueblo como Israel había sido escogido de ser cabeza y no cola. Ahora, ¿creen ustedes? Bienvenido, mi hermano. Ya estábamos orando varios sábados. Gracias a Dios está acá. Hermanos, ¿creen ustedes que hay un pueblo al cual Satanás tendría que atacar más? ¿Sí? Si tuviera que atacar a alguna iglesia, Satanás, ¿a cuál haría? A la iglesia adventista. A la más peligrosa para él, que está dando, o que debe de estar dando, un mensaje específico de parte de Dios. Es un privilegio ser adventista, pero es un privilegio y digo una responsabilidad tremenda. Ser adventista no me estoy refiriendo a pertenecer a una institución. Ser adventista significa tener la fe de Jesús. ¿Ok? A eso me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque necesitamos, si el pueblo adventista inició como movimiento, ¿cómo creen ustedes que debe terminar? Como movimiento, es un movimiento. ¿Ok? Movidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué iba a hacer Satanás para tratar de echar a perder a este pueblo? Hacerlo adicto. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí somos adictos? No estoy diciendo si hemos sido adictos. ¿Cuántos somos adictos? Tenemos que reconocer que todos somos adictos y que todos necesitamos de la presencia de Cristo para que no seamos adictos a este mundo. Les voy a poner unos ejemplos. Hay miles de personas que son adictos a la música. No pueden estar sin la música. Nosotros allá donde vivimos están como a las 3, 4 de la mañana con su música y adictos a la música y pues más ruido que música, ¿verdad? Otros son adictos a las películas. ¿Han visto a personas que todos los días miran películas? Antes nosotros los sábados de noche, después de salir de la iglesia, íbamos a la casa, sobre todo yo, a mirar mi fútbol, a mirar mi box y bueno, como era sábado de noche, me podía despertar tarde el domingo, también una película, ¿por qué no? Total, ya fui a la iglesia temprano. ¿Les pasó a ustedes? No me tienen que decir. Ok, ¿qué más? Adictos también. ¿Cómo superar la adicción en las redes sociales? Hay personas que si no están en Facebook, si no están en WhatsApp, se deprimen. Y hay psicólogos ya diciendo que la mejor estrategia que Satanás tiene son las redes sociales para deprimir a las personas. Porque si alguien no te da un like o si alguien te deja en visto y no te responde, te deprimes. Te afecta en tu actitud. Qué astuto es Satanás, ¿verdad? Ahora, ¿hay personas adictas a la comida? ¿Conocen ustedes alguna persona que se pone de malas si no come? ¿Por qué se ríen? Porque la mayoría estamos adictos. La mayoría comimos en algún momento papas fritas y hamburguesas. Comimos muchísimo de eso. Pizza. Comimos embutidos. Comimos... pónganle de todo, menos cerdo, porque somos adventistas. Pero ahora, la mayoría de las cosas procesadas traen cerdo, sin que nosotros lo sepamos. Hay otros adictos al café. Hay gente, levantan la mano algunos, hay personas, hermanos, que no funcionan en ese día si no toman su taza de café bien temprano. Lo primero que hacen es tomar el café. ¿Saben cómo le llama un amigo psicólogo al café? Le llama ansiedad líquida.
ansiedad líquida. ¿Qué es lo que hace el café? Perturba obviamente tu sistema nervioso. Baja tu alcalinidad a 5. Con solo olerlo a 5.2 y a 2.5 y deberías de enfermarte. Porque te bajó todo tu sistema de defensa de manera automática. Pero el cuerpo, para que no nos enfermemos y no nos muramos, agarra calcio para alcalinizar la acidez, porque esto es ácido. Todo esto es ácido, pura acidez. Entonces, si una persona está ácida, necesita alcalinizarse. Y así empieza nuestra vida a alcalinizarnos todos los días. Orando y estudiando, nos alcalinizamos. Y haciendo el bien al prójimo, alcalinidad. Pero no necesitamos el café para vivir bien. El café mata. Y más el de mata. El café de mata, mata. Ok, otro tipo de adicción. Hay gente que no puede estar sin trabajar. Se lleva su trabajo literalmente a la cama. Y por eso el marido ahí está tan de malas, porque la señora está en el trabajo. ¿Y qué ha hecho Satanás? Ahora no solamente va a trabajar el papá, sino también ¿quién? La mamá. Y los niños, guardería. Estrategia satánica. En la calle. O, hermanos, los llevan a las escuelas, que también ya no es recomendable hacerlo. Tengo que decirles eso. En las escuelas les están enseñando doctrina diabólica. Les están enseñando a los niños a que piensen que son niñas y a las niñas a que piensen que son niños. Eso no viene de parte de Dios. Dios creó a un hombre y una mujer. Punto. Adicción al cigarro. Adicción también al alcohol. Es increíble la cantidad de alcohol que consume la gente. Increíble. Nosotros vivimos al lado de un puestecito pequeñito. No estoy diciendo una tienda grande, pequeñito. Cajas y cajas y cajas y cajas de cerveza, hermano, pero exageradamente diario. No respeta fin de semana, diario. Y está abierta las 24 horas. Es tremendo. ¿Conocen a alguien que tenga adicción a los videojuegos ahora? Y a través de los videojuegos, Satanás está estorbando la mente de miles y millones de adventistas del séptimo día. No, es cierto, no toman licor, no fuman, pero están adictos a los videojuegos. Y ahorita les voy a mostrar una adicción que está destruyendo al pueblo adventista del séptimo día de una manera muy tremenda, muy directa. Espero que no nos mate a nosotros esta adicción. Es la adicción que se llama fútbol. Muchas personas se pelean con sus esposas, dejan hasta sus hijos, se pelean con sus amigos, dejan todo, destruyen su casa cuando pierde su equipo favorito y dejan de hacer todo si está el partido de fútbol. Y más si es el clásico de clásicos. Es una adicción. ¿Okay? ¿Qué más? Adicción a los medicamentos. Hay personas, yo tengo conocido 2 personas que toman una pastilla de Advil o de, ¿cómo se llama la otra? Que es parecida al Advil. No. Tylenol. Que consumen todos los días. Y les pregunta uno, ¿te duele algo? No, pero por si me llega a doler. Diario. Ya es una adicción. Adicción. Hay personas también que tienen que tomar de 6 a 10 pastillas diarias. No necesitamos eso, hermanos. Ok. ¿Conocen ustedes que personas que se juntan y todos están en el celular? ¿Les ha pasado eso? ¿Para qué la reunión? ¿Para qué la reunión familiar? Entonces en algunos hogares ponen un anuncio ahí. Aquí dejen los celulares. Porque si no, no platicamos. Todos estaban ahí en los celulares. Y eso es una adicción. Hay personas que me voy a contar entre ellos, que checamos cada 2 o 3 minutos si hay algún mensaje, si algo pasó. Es una adicción. ¿Okay? ¿Qué más? Ya terminamos. Adicción a las apuestas. Espero aquí que nadie tenga adicción a eso. Adicción a la pornografía, una plaga social también. Qué tremendo eso. Destruye totalmente la mente. Adicción a las compras. Viene el Buen Fin. Oye, ¿necesitas algo? No, pero hay un Buen Fin. Pero no necesitas, pero hay Buen Fin. Es una adicción a la compra. Black Friday, ¿no? Adicción a los chismes. ¿Conocen ustedes algún chismoso? Eso, el chisme es una adicción también. ¿Y saben quién fue el primer chismoso en el cielo? Y Él nos hizo adictos a esto. ¿Qué más? No discutas sobre verdades con adictos a las mentiras. ¿Conocen ustedes algún mentiroso? Hay personas que no pueden hablar si no dicen mentiras. No hay mentiras blancas ni mentiras
negras. No hay mentiras, mentiritas y mentiras. Mentira es mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Si nosotros practicamos la mentira, nos convertimos en hijos de ¿quién? Así de automático. No hay mentiras buenas. No hay mentiras blancas. Es mentira, es mentira. Mentiras piadosas. Voy a pecar de una mentira. Literalmente está pecando. ¿Ok? Ahora, ¿qué adicción? Todos somos adictos a algo. Mientras nosotros no reconozcamos que hay una adicción en algo, no vamos a poder pedir perdón por eso, ni pedir ayuda por eso. Todos necesitamos decir, Señor, tengo esta adicción. Soy adicto a esto. Ayúdeme, porque no quiero ser así. ¿Y saben qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que si alguien está con esta adicción, esas adicciones le van a prohibir la entrada al cielo. ¿Ok? Gálatas lo dice de esta manera, el capítulo número 5. Gálatas, capítulo número 5. Dice la palabra de Dios así. Y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19. Gálatas 5, 19. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Conocen ustedes a personas que son adictas al adulterio? Y hermanos, les voy a decir otra cosa muy importante, muy necesaria, que muy pocos pastores se atreven a decirlo, pero lo tengo que decir. Porque nosotros somos portavoces ¿de quién? De Dios. Hay personas que ahorita, en este tiempo, cristianos, no cristianos, adventistas, no adventistas, se divorcian y se casan. Se divorcian y se casan. Se divorcian y se casan. Están viviendo en adulterio. Oh, pero es que ya me divorcié legalmente. No importa. Estás viviendo en adulterio. Ante Dios. Y a mí me ha tocado ver casos. Y he preguntado, ¿usted sabía que se iba a meter en adulterio si continuaba con esta relación? Sí. Entonces está en adulterio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué les aconsejan ustedes, hermanos? Exactamente, y es lo que yo he dicho, porque es lo que tienen que hacer, si quieren estar en el reino de los cielos. Ah, pero es que ya tengo 6 hijos aparte, ¿y la culpa de quién es mía? ¿Es el libro de Nehemías o Esdras? ¿El libro de Nehemías o Esdras? Los judíos que habían tomado esposas. Ah, Y sí, las tuvieron que regresar. exactamente, con todos sus hijos, regresarlos, pero hacerse cargo de sostenerlos, ¿ok? No porque, siempre no, siempre dijo mi mamá que no, y dejar a los pobres niños y dejar a la mujer, sí, pero tienes que sostenerlas. Y regresar con tu esposa y con tu esposo. Hermanos, debemos de entender que el matrimonio es santo. El matrimonio no es un juego. La sociedad ahora enseña, pues si te llevas mal, haz lo que te dicte tu corazón, no tienes que estar sufriendo, deja ese mal marido, déjalo, no le hagas de comer, ponle las tortillas frías, que se vaya de la casa si quiere. Eso es lo que dice el mundo. Pero lo que dice la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que el matrimonio es ¿para cuánto? Toda la vida. Y es hasta que la muerte los separe. Lo único que puede separar un matrimonio es la muerte. Pero como hasta pastores se divorcian y se vuelven a casar, pues ¿por qué no los miembros? Pero hermanos, ¿a quién estamos escuchando? ¿La voz de un hombre o la voz de Dios? Tenemos que hacer lo que Dios dice. ¿Nos damos cuenta cuán importante es escuchar la voz de Dios? Y para escuchar la voz de Dios todos los días, tengo que escucharla a través del estudio de la palabra. Entonces, ningún ser humano, dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. No podemos confiar en el hombre. Ustedes no tienen que confiar en mí, hermanos, porque yo soy hombre como ustedes. Soy un ser humano con mis luchas igual que ustedes. Pero asumo una responsabilidad de ser el portavoz de Dios. Es la única diferencia. Pero soy ser humano. Y cualquier pastor es un ser humano que puede fallar en cualquier momento si se despega de Dios. Si no nos despegamos de Dios, no fallamos. ¿No lo creemos todos? Si no nos despegamos de Dios, no fallamos. ¿No lo creen? Se los voy a decir entonces, no me escuchen a mí. Escuchen lo que la palabra de Dios dice. Acompáñenme al libro de San Juan. San Juan, el capítulo 15, versículo 1. San Juan, capítulo 15, versículo 1. Hermano, toda persona que permanece conectada a Cristo no falla. Dice la palabra de Dios en San Juan 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Nos damos cuenta? Ahora, sigue diciendo el versículo número 4. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, hermanos, ¿sí se puede o no se puede? Amén. Sí se puede. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ok? Así es que no me escuchen a mí, pero escuchen la voz de Dios. Si Dios lo dice, lo tengo que creer. ¿Ok? Porque Dios lo está diciendo. Y estamos en un tiempo donde tenemos que decir lo que Dios dice, no lo que yo creo, lo que yo siento, lo que a mí me parece. No. Porque un pastor es un portavoz de Dios. Y va a decir lo que Dios dice. Y si hay un líder religioso que no dice lo que Dios dice y dice lo que el pueblo quiere escuchar, entonces esa persona no es un pastor, es un asalariado. Nada más está cuidando los diezmos, está cuidando las ofrendas, está cuidando sus recursos. La palabra de Dios dice en Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y es lo que queremos en este lugar, que la presencia de Dios esté aquí. ¿Okay? Gracias a Dios estamos llenos hoy. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué es la adicción, mi querido hermano? Lo dice el diccionario. Es una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio de la mente. Es una dependencia de ese producto, de esa sustancia, para que mi mente y mi cuerpo se sientan bien. Pero eso es una ilusión. ¿Eso qué cosa es? Ilusión, no es una realidad. ¿Okay? Y la gran mayoría, Satanás les está haciendo vivir una irrealidad. Mira, gana dinero, trabaja duro, para que tengas tu casa, tengas tu carro, tengas billetes. Eso es una ilusión. La palabra de Dios dice, hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo. Allá no se echa a perder nada. Aquí, tu casa se puede quemar, tu carro te lo pueden robar, tu dinero también te lo pueden robar en cualquier momento. Y todo ese proceso tecnológico y digital que se está haciendo para no manejar el efectivo, lleva como propósito dejarte en la calle. Sí, hermana. Hermanito, ¿para qué entretenerse en mentir si a veces no tenemos tiempo para decir todas las verdades que suceden? Porque otro espíritu está dominando la mente. Entonces sí tenemos tiempo para decir chismes, pero no para predicar el evangelio, ¿no? Entonces necesitamos diariamente, por eso digo, si el libro de Lamentaciones 3, 22 y 23 me dicen que sus misericordias son nuevas cada mañana, diariamente tengo que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. El bautismo de este día es para este día. Mañana necesito otra vez el bautismo del Espíritu Santo. Es constante. ¿Ok? Bueno, entonces, la adicción es una dependencia de sustancias y Satanás lo pudo hacer con Eva. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, la adicción no es un vicio. ¿La adicción qué cosa es, dice ahí? Es una enfermedad, porque enfermedad, la palabra enfermedad viene de infirmitas, que significa falto de firmeza. No hay dominio propio. ¿Ok? Entonces, digo esto, no está en el tema, pero digo esto como una nota. La salud física es una evidencia que estamos desnutridos mentalmente. La enfermedad, perdón, sí, cierto. La enfermedad es una evidencia de que hay desnutrición mental. Y la enfermedad es una evidencia de que hay desnutrición espiritual. ¿Ok? Porque las personas que están espiritualmente conectadas a la vid verdadera son sanas. ¿Y dónde empieza la sanidad? 9 de cada 10 enfermedades, dice la sierva del Señor. Aquí están, en la mente. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos 7, 19, 20, 24 y 25 dice, porque no hago el bien que quiero, el apóstol Pablo hablando, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A cuánto nos pasa? De ahora en adelante me voy a portar bien. No, me va peor. Y hago lo peor. Digo, no voy a comer esto y como más. Voy a dejar de comer donas y me como 2 en vez de 1. ¿No les pasa? ¿O no les ha pasado?
Y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora el verso 24 dice, miserable hombre de mí. ¿Se ha sentido miserable alguna vez? Dice aquí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es quien nos puede libertar de cualquier adicción. Amén. Él nos da la libertad del pecado, nos da la libertad, nos hace libres del pecado y nos hace libres para no pecar más. Amén. Solamente Él lo puede hacer, mis queridos hermanos. Pablo lo entendió. ¿Quién me puede ayudar? Cristo. La respuesta es Cristo. El Salmo 103, versos del 1 al 5 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo monte. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amén. No está ahí, lo estoy diciendo de memoria. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien sacia de pan tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. La gloria debe ser para Dios, porque Él lo merece. La única salida, la única respuesta, la única solución se llama Cristo Jesús. No hay otro medio de salvación, porque dice Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Él es nuestra salvación. Por eso se llama Jesús. Viene de Yahshua. Yahshua, ya, la raíz ya significa salvación. De tal manera que cuando el ángel le dice a María, le vas a poner por nombre salvación. Ese es el nombre de Jesús, salvación. Y quien tiene a Cristo Jesús en su vida, ¿tiene qué cosa? Salvación. Amén. Así de sencillo. Pero tenemos que tener la fe de Jesús para tener la fe en Jesús. De que eso es una realidad. ¿Ok? Ahora fíjense bien lo que sigue diciendo Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y para ver si podía salvar, no dice el texto eso, vino a buscar ¿y qué? Salvar lo que estaba perdido. Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, salvación, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Tito 3:4-5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Hermanos, esto es el mensaje del tercer ángel. Esto es la justificación por la fe. Creer, tener la fe de Jesús y la fe en Jesús de que Él es nuestra garantía de salvación. Si Él está morando en nosotros, somos salvos. Amén. Si Él está morando en nosotros, somos salvos. Amén. ¿Lo creemos? Amén. No debemos de dudar eso, mi querido hermano. Si no, estamos perdiendo el tiempo. O sea, ¿por qué voy a estar reuniéndome si no tengo dudas si soy salvo o no soy salvo? No debe existir esa duda. ¿Quién pone la duda en nuestra mente? Satanás, exactamente. Aquí lo vamos a ver. ¿Cuándo y cómo comenzó? Ahora sí, ustedes textos que ya son bien conocidos. Génesis 3 del 1 al 5. La gran mayoría de las personas se enfocan en el fruto. ¿Qué fruto sería? ¿Qué tendría el fruto? El punto no es el fruto. ¿Ok? Veamos lo que es el punto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo, este es el problema, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Ahí está, lo que dice Satanás o lo que dice Dios. Eso es el problema. Y dice, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿dijo quién? Dios, no comeréis de él. Entonces, si Dios ya le había dicho a Eva que no iba a comer de ese fruto, ¿qué tenía que estar haciendo Eva ahí? Nada. Sigue diciendo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. Entonces, la serpiente, ¿qué cosa? Dijo a la mujer, no moriréis. ¿A quién le creyó más Eva? A la serpiente. Dios había dicho, pero la serpiente está diciendo ahora. Y ahora viene una ilusión óptica. ¿Ok? Que es en lo que vivimos la mayoría de los adictos, si somos adictos nosotros. En ilusión. Viene una ilusión óptica para Eva. Pero antes de eso, lo que está en juego no es el fruto, ni lo que contiene el fruto. Lo que está en juego es lo que Dios dice, es decir, su palabra. El pecado de Eva consistió en no obedecer la palabra de Dios. Ahí está el detalle. ¿En qué consiste nuestro pecado? Dios nos está enviando 8 leyes de la salud. Ah, sí, pero el nutriólogo dice, la ley de la salud dice, nada más es mejor comer 2 veces al día. Pero el nutriólogo dice 6 veces al día. ¿A quién le vas a hacer caso? Es que son consejos, ¿no?
Dios dice, trabajarás 6 días y descansarás 1. La sociedad dice, no, trabaja todos los días para que tengas dinero. ¿A quién le voy a escuchar? ¿Nos damos cuenta? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 4, del 1 al 4? La autoridad de la palabra. Ahí estuvo el detalle en la tentación. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿tenían hambre? No era la hora de la comida. No tenían hambre y vivían en el paraíso, donde lo tenían todo. Ahora Jesús se enfrenta a Satanás con hambre y en el desierto. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué está poniendo ahí Satanás? Duda. Si eres hijo de Dios, fíjense bien, di, a ver si tienes autoridad, a ver si tu palabra tiene autoridad. Eso es el problema. ¿Ok? Y eso es el problema que tenemos nosotros. No creemos que la palabra de Dios tiene autoridad en nuestra vida. Porque el enemigo se ha encargado de decir, sigue lo que diste tu corazón, pero no haga lo que Dios dice. Eso es el problema en el 2024. Queremos hacer lo que nuestra mente dice y no lo que Dios dice. Lo que nuestro estómago dice y no lo que Dios dice. Hay personas que me han dicho a mí, sí, pero eso es lo que dice tú o usted, pero el doctor dice otra cosa. Bueno. Él respondió y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Escrito está debe ser nuestra respuesta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Hermanos, el problema no era convertir las piedras en pan. El problema era la autoridad en la palabra de Dios. Eso era lo que Satanás estaba atacando. Para Cristo era fácil convertir las piedras en pan, ¿sí o no? Si pudo convertir el agua en vino, podía hacer que las piedras se convirtieran en pan. Sin embargo, el problema al cual Satanás lo está atacando es poner en duda si su palabra tiene autoridad. ¿Y cómo creen ustedes que nos va a atacar a nosotros en el 2024? Esos que andan predicando que el sábado es el día del Señor son la minoría. No tienen razón, es un invento de ellos. ¿A quién le van a creer más? ¿A lo que está escrito en la palabra o lo que están diciendo los líderes mundiales? Eso es el punto. ¿Quién tiene autoridad? ¿El Papa de Roma que está liderando todo el mundo o el Padre Celestial? ¿Qué? Ahora, hay un ataque directo contra la autoridad de la palabra de Dios, definitivamente. No está en juego el hambre o las piedras, eso no está en juego. Satanás quiere llevar a Jesús a dudar de sí mismo, ya que Él es, ¿qué cosa? La palabra. San Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay un ataque directo de Satanás contra decirles a Cristo que realmente Él no es Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Está poniendo en duda eso. Ahora, veamos un ejemplo. Mateo capítulo 8, versículo 8. Fíjense bien lo interesante de este texto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermano, ese centurión creía en la autoridad de la palabra de Cristo, ¿sí o no? Sí, solamente di la palabra y va a sanar mi siervo. Oh. ¿Qué centuriones o qué cristianos seríamos nosotros si fuéramos como este centurión? Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Dios lo dice, yo lo vivo. Amén. Ahora fíjense bien, Mateo 8, 9 al 10, porque también yo soy hombre bajo ¿qué? Autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Tanta qué? Fe. Pero estamos hablando de la autoridad de la palabra y de las órdenes. ¿Por qué ahora Jesús dice fe? Porque la fe viene ¿de qué? Del oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. Por eso Jesús dice, no he hallado tanta fe, ni en Israel. ¿Será que Jesús está mirando o está hallando esa clase de fe en este grupo esta mañana? Amén.
Y me decía en mi oración que sí. Amén. Que no me escuchen a mí, que escuchemos lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Ahora, el centurión creía en la autoridad de la palabra de Jesús el Cristo. ¿Ok? Veamos la segunda y tercera tentación. Fíjense bien. Mateo 4, 5 al 7 es la presunción o distorsión. Ahora Satanás utiliza la Biblia. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, otra vez duda. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Por qué Satanás ahora está citando la palabra de Dios? Porque Jesús se había defendido en la primera tentación con un escrito está. Ahora Satanás dice, ok, te voy a citar también la palabra, pero ¿qué es lo que hace? Esa palabra está distorsionada. Hermano, ¿conoce usted ahora algunos pastores o iglesias que están abriendo la palabra, pero no la están predicando realmente bien? Sí. El mensaje de una vez salvo, siempre salvo, es incorrecto. Porque todos los días debemos estar en comunión con Dios. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Ok? Ahora, dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Está citando Deuteronomio 6:16. Ahora, ¿conocía Jesús lo que estaba escrito? Sí. Se podía defender porque conocía esa palabra. Ahora, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a defender? Cuando alguien te diga, ¿cómo me defiendes que venimos todos de una creación y no de una evolución, de una explosión? ¿Cómo lo defiendes? ¿Qué textos vas a utilizar? ¿Cómo defiendes tú como adventista del séptimo día que el sábado es el día del Señor? Muéstramelo. ¿Cómo me puedes decir a mí que yo estoy en un error por guardar el domingo? Muéstramelo. Es lo que Satanás hizo ahí. Muéstramelo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo me demuestras que no debo de comer la carne? ¿Cómo me demuestras que Levítico 11 ya no está vigente? ¿Cómo me lo demuestras? ¿Cómo me demuestras el mensaje real para este tiempo? Si ni siquiera conocemos el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cómo me puedes decir lo que es la marca de la bestia? Muéstramelo. Ok, vamos a suponer que yo te creo. Muéstramelo. ¿Cómo me puedes decir o hablarme de la imagen de la bestia? Muéstramelo. ¿Ha llegado el tiempo, hermanos, de que conozcamos así como Jesús la palabra de Dios para mostrar, para compartir y enseñar? Ahora, tercera tentación, adoración directa. Otra vez le llevó el diablo al monte alto y le dijo, todo esto te voy a dar y la gloria también. Y si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, ¿adoramos a Dios porque Dios nos da todo? ¿O adoramos a Dios porque Dios es amor? ¿Nos da todo Dios? ¿Todo lo que nosotros queremos nos lo da? ¿Le has pedido dinero y te lo da? Señor, necesito un carro, ¿te lo da? Hermanos, Dios no nos da todo lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Pero Satanás te dice, te voy a dar todas las riquezas del mundo si me adoras. Nosotros debemos de ser como Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18. Aunque me falte de todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Esa clase de fe la necesitamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Cristo se aferró a la palabra escrita, lo que Dios dice es lo que cuenta y lo que se cree. Veamos el último ejemplo, hermanos, de esta mañana. El último ejemplo en la palabra de Dios en relación a lo que debemos de creer. ¿Ok? Fíjense bien. En Zacarías capítulo 3, versículo 4 a 5 es un ejemplo de nuestra situación delante de Dios. Y habló el ángel y mandó. ¿Ese ángel quién es? Es Jesucristo. ¿Ok? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, fíjense bien, su palabra, ahí lo está diciendo, quitadle esas vestiduras viles. La palabra viles viene de la palabra TSO, so, que significa, ¿saben qué? ¿Alguien sabe? Significa estiércol. Delante de Dios, si no tenemos el vestido de la justicia de Cristo, delante de su presencia, somos algo repugnante. ¿Ok? Quitarle esas vestiduras viles, y a él le dijo,
mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto, hermanos, muchos entienden que se llevó a cabo mientras Cristo estaba en el lugar santísimo. ¿Ok? Yo creo que esto se lleva a cabo en el lugar santo. Pero ustedes no deben de creer lo que yo creo. Ustedes deben de creer lo que Dios dice. Y para que ustedes logren entender lo que Dios dice, ustedes deben de orar y estudiar la palabra de Dios. Lo que sí todos debemos de entender que está diciendo acá es que Cristo quita, ¿quién quita? Cristo quita nuestro vestido de inmundicia y pone su vestido de justicia sobre nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? ¿Aceptarlo? ¿Es difícil eso? Sí es difícil. Porque la gran mayoría de las personas quiere entender de que la salvación es difícil. ¿Verdad? Satanás nos ha hecho entender de que la salvación para ser salvos es difícil. Tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que ir a la iglesia y ya no puedes ir a fiestas y ya no puedes hacer otro. Y dice, es difícil ser salvo. Satanás se ha encargado de poner eso en nuestra mente. Para ser salvos es fácil, es aceptar la salvación que es Cristo. Lo difícil lo hace Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Lo difícil lo hace Cristo. Es más, lo imposible, que yo no puedo hacerlo, lo hace Cristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aceptarlo. Lo hizo en la cruz del Calvario y lo sigue haciendo en la intercesión en el santuario celestial. Lo difícil Él lo está haciendo. Lo complicado, lo imposible, lo hace Cristo. Y manda a que a Rodolfo Pereira le quiten ese pecado de suciedad y le pongan su justicia. Es lo que Él hace. ¿Qué debemos de hacer? Ponerlo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué fue echado fuera aquel señor que entró a la sala del banquete? ¿Por qué fue echado fuera? Porque resulta que había recibido el vestido, pero no se lo puso. Ese es el grave problema. Era difícil ponerse el vestido, ya se lo estaban dando. Lo habían invitado a la fiesta, le habían hecho el vestido, se lo habían regalado. Lo único que iba a hacer ese hombre era ponérselo. Y se presenta sin ese vestido. Así queremos nosotros también, tristemente. No queremos hacerla, no escuchamos la voz de Dios. Termina diciendo Zacarías 3, 6 al 7, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Hermanos, yo creo la palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Yo le hago la pregunta esta mañana, ¿ya le quitó Dios a usted el vestido de estiércol y ya le puso su vestido de justicia, sí o no? Porque si alguien entre nosotros no cree lo que Dios está diciendo, entonces, ¿de qué se trata ser cristiano? Es que yo tengo que hacer, entonces está mal. Eso no es ser cristiano. Eso es ser religioso, que es muy diferente. Hay mucha gente que se la pasa dentro de las iglesias, pero su corazón está en el mundo. Juan 17, 6 al 8, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. ¿Y han guardado qué? Tu palabra. Ahí está la clave, en guardar la palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿Ok? Qué maravilloso es esto, hermanos. Poder entender, escuchar la voz de Dios y obedecerla. Ahí está la clave de todo. Ahora termino con esto. Dice el conflicto de los siglos, página 581. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la palabra de Dios y solo esta. Comúnmente el conflicto de los siglos dice Biblia. Yo le pongo palabra de Dios y solo esta, solo la palabra de Dios. Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Ahí está la clave. ¿Lo dice Jehová? No, que aquel pastor, no, lo dice Jehová. No es que el fulanito, lo dice Jehová. No es que el líder, lo dice Jehová. Lo dice Ismael. Pero si lo dice Jehová, sí lo creo. Terminamos, hermanos. Abramos nuestras Biblias y terminamos con esto en Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14. Este es el mensaje que debemos de estar dando ahorita.
Dice el versículo número 6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Ahora, ¿esa voz de quién es? Es de Cristo, ¿ok? Los mensajes de los tres ángeles son mensajes directos de Dios. Y si Dios lo está diciendo es porque así es, no hay de otra manera. Dice, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Qué más sigue diciendo Dios? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, de los consagrados. Guardan los mandamientos de Dios porque tienen la fe de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para poder escuchar la voz de Dios y obedecerla.